Estamos rodeados de gente necia. No lo digo como un insulto ni como un desahogo emocional. Lo digo como un diagnóstico brutal de la condición humana. La estupidez no es una excepción, es la norma. No se limita a un pequeño grupo de ignorantes. Está en todas partes. Vive en tu entorno, en tus conversaciones, en tu trabajo, en tu familia, e incluso, aunque duela admitirlo, dentro de ti. Arthur Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Para él, la estupidez era una fuerza más peligrosa que el mal. Porque mientras que el mal suele tener un objetivo, la estupidez actúa sin propósito ni control. Se mueve como una plaga invisible, contamina a todos, se reproduce en cadena y lo hace con una convicción aterradora. El mal sabe lo que hace, la estupidez no. Y por eso es mucho más difícil de detener. No hace falta mirar muy lejos para verlo. Observa la política, las redes sociales, los debates públicos. Personas con educación, con poder, con prestigio, repitiendo ideas absurdas con absoluta seguridad. Multitudes que celebran eslóganes vacíos, atacan sin pensar, defienden sin comprender. Y lo más oscuro es que nadie se siente estúpido. Al contrario, cuanto más sumido está uno en la estupidez, más convencido está de su propia inteligencia. Schopenhauer lo dijo con desdén: la mayor señal de estupidez es creerse sabio. Y si lo piensas, lo has visto miles de veces. Personas incapaces de dudar de sí mismas, incapaces de escuchar, incapaces de aceptar que tal vez se equivoquen. Ese orgullo, ese ego inflado, es el terreno fértil donde florece la estupidez. La psicología moderna confirma esta visión. Hoy sabemos que la mente humana no está diseñada para buscar la verdad, sino para sobrevivir, para pertenecer. Nuestros cerebros están programados para seguir al grupo, para repetir lo que dicen los demás, para sentirse seguros aunque esa seguridad sea una mentira. Por eso caemos tan fácilmente en narrativas colectivas, en ideologías simplistas, en conspiraciones, en histerias mediáticas, porque la estupidez no es falta de inteligencia, es una desconexión con la conciencia. Y aquí llegamos al núcleo de este viaje, la psicosis colectiva. No se trata de un término clínico aislado, sino de un fenómeno que ha marcado la historia de la humanidad. Sociedades enteras han caído en la locura de las masas, imperios destruidos no por ejércitos enemigos, sino por delirios internos. Movimientos que comenzaron como promesas de redención y terminaron como máquinas de destrucción. Todo porque la estupidez, cuando se multiplica, se vuelve imparable. Friedrich Nietzsche lo resumió con brutalidad. La locura es rara en el individuo, pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la norma. La locura, la estupidez, el delirio colectivo es el precio de ceder nuestra razón a la masa. Y, sin embargo, seguimos creyendo que somos racionales, que pensamos por nosotros mismos, que nuestras decisiones provienen de un análisis lógico. Nada más lejos de la realidad. Schopenhauer, Lo Decimasquero. No nos mueve la razón, nos mueve la voluntad, ese impulso ciego que desea, que exige, que nos arrastra. Compramos cosas que no necesitamos, nos aferramos a relaciones tóxicas, seguimos a líderes que nos destruyen, y lo hacemos convencidos de que hemos elegido libremente. Esa es la mentira perfecta de la estupidez. Nos hace sentir inteligentes mientras obedecemos a nuestros impulsos más primitivos. Aquí no encontrarás consuelo fácil. No se trata de señalar a los demás y reírse de su torpeza. El verdadero desafío es este: reconocer la estupidez en uno mismo. Admitir que todos, absolutamente todos, hemos caído en ella, que hemos defendido ideas absurdas solo por orgullo, que hemos guardado silencio para no quedar excluidos del grupo, que hemos cerrado los ojos a verdades incómodas por miedo a perder nuestra comodidad. A lo largo de este recorrido, descubrirás cómo opera la estupidez humana en diferentes niveles, en el individual, en lo cotidiano, en lo político, en lo moral y en lo colectivo. Verás cómo se infiltra en nuestras acciones cotidianas, cómo escala al poder, cómo se convierte en dogma y cómo nos arrastra hacia el abismo sin que nos demos cuenta. No será cómodo.
Habrá momentos en que sentirás que lo que oyes no va dirigido a los demás, sino directamente a ti. Y eso es normal, porque Schopenhauer, Nietzsche, Jung y otros que reflexionaron sobre este tema sabían que la estupidez no se combate con datos, sino con conciencia, y la conciencia siempre duele. Este video no es entretenimiento ligero, es un viaje al centro de la estupidez humana, una visita oscura que puede cambiar tu perspectiva del mundo y de ti mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a emprenderla? Schopenhauer fue más allá que nadie al desentrañar lo que realmente nos mueve. Mientras otros filósofos hablaban de ética, de virtud, de altos ideales, él señaló directamente lo que preferimos ignorar, que no somos tan racionales como creemos. De hecho, la razón es solo un fino barniz que cubre un motor mucho más oscuro, una fuerza que nos impulsa a desear, a actuar y a repetir errores sin cesar. A esa fuerza la llamó voluntad. No confundas esta idea con la fuerza de voluntad de la autoayuda moderna. La voluntad de Schopenhauer no es disciplina ni capacidad de resistencia. Es todo lo contrario, una energía irracional, ciega e inagotable que te arrastra a desear cosas sin que sepas por qué. No piensa, no analiza, no distingue entre lo que te conviene y lo que te destruye. Solo exige, quiero, necesito, deseo. Y aquí aparece la primera trampa. Creemos que decidimos racionalmente, pero en realidad casi siempre obedecemos a esa fuerza interior. Nos enamoramos de alguien que nos hará sufrir. Compramos cosas inútiles, defendemos ideas absurdas, nos atamos a hábitos que nos destruyen. Lo hacemos convencidos de que fue una elección consciente, pero si miras con brutal honestidad, te darás cuenta de que la decisión ya estaba tomada mucho antes de que tu razón inventara un buen argumento para justificarla. Schopenhauer lo describió con desdén. Somos como marionetas que creen controlar los hilos cuando, en realidad, son arrastradas por un impulso invisible. Y esa ilusión es la base de la estupidez. Porque la estupidez no surge de la ignorancia, sino de actuar por esa voluntad irracional mientras creemos actuar con lógica. Es una profunda desconexión entre lo que realmente nos mueve y la historia que nos contamos para no sentirnos esclavos. Piensa en aquella vez que seguiste una corazonada absurda, que te metiste en una relación que sabías que no te convenía. Así vivimos, en un ciclo interminable de desear, obtener, frustrarnos y volver a desear. En ese círculo vicioso, la estupidez encuentra su hábitat perfecto, porque en lugar de detenernos a observar el mecanismo, seguimos corriendo tras la siguiente ilusión. Pero si la voluntad es la energía que nos arrastra, ¿qué es lo que le da ese aire de convicción inquebrantable? Aquí entra en escena un viejo enemigo, el ego. El ego es la voz que te dice que tienes razón, que eres diferente, que los demás están equivocados. Es el disfraz con el que la estupidez se hace pasar por sabiduría. Schopenhauer lo sabía. Cuanto más estúpida es una persona, más convencida está de su inteligencia. Y el ego es lo que sostiene esa ilusión, lo que levanta muros para que nunca dudes de ti mismo, incluso cuando estás a punto de caer al abismo. Seguro que lo has visto. Personas que discuten con furia, aunque no tengan argumentos. Personas que repiten frases prefabricadas como si fueran verdades absolutas. Individuos que no escuchan, que no cambian de opinión, ni siquiera ante pruebas contundentes. No es falta de inteligencia, es el ego defendiendo la fortaleza de la estupidez. El ego convierte nuestras opiniones en dogmas, nuestras emociones en leyes, nuestras creencias en trincheras, y desde ahí, toda crítica suena a ataque, toda duda a amenaza. El ego no busca la verdad, busca tener razón, y mientras esa voz manda, pensar críticamente se vuelve casi imposible. Aquí es donde la psicología moderna coincide de nuevo con Schopenhauer. Los estudios sobre sesgos cognitivos demuestran que, la mayoría de las veces, no pensamos en descubrir la verdad, sino en defender nuestras creencias. La razón se convierte en la abogada del ego. Inventamos argumentos después de decidir, como quien busca excusas para un crimen ya cometido. Así, la estupidez no se siente como un error, sino como una seguridad. Por eso es tan resistente. No se corrige con datos,
no se desarma con la lógica. Quien está atrapado en ella no busca aprender, busca confirmar sus creencias, y ese autoengaño repetido una y otra vez se convierte en un estilo de vida. Schopenhauer vio en esto una tragedia universal. Para él, la estupidez no era una broma, ni un insulto casual. Era un destino común, una plaga espiritual que atravesaba todas las clases sociales, todos los niveles de poder, todas las épocas, desde reyes hasta campesinos. Desde académicos hasta el ciudadano común, nadie estaba libre de esta enfermedad. Y si todo esto suena demasiado sombrío, recuerden, lo verdaderamente aterrador no es que exista la estupidez, sino que no la reconozcamos en nosotros mismos. Porque cuanto menos conscientes seamos de nuestros impulsos y nuestro ego, más atrapados estaremos en ellos. En otras palabras, la estupidez no es un defecto aislado, es una forma de vivir sin conciencia. Es actuar como una marioneta de la voluntad y el ego, convencido de ser un libre pensador. Es repetir errores creyendo que son elecciones. Es hundirse en ilusiones mientras uno se jacta de sabiduría. Por lo tanto, escapar de la estupidez no comienza leyendo más libros ni acumulando conocimiento. Comienza con algo más doloroso y más raro: dudar de uno mismo. Reconocer que nuestras decisiones pueden no ser tan racionales. Admitir que nuestro ego nos engaña. Aceptar que nuestra mente no siempre está de nuestro lado. Hasta aquí hemos hablado de fuerzas invisibles, la voluntad que nos arrastra, el ego que nos encierra en su prisión. Pero si quieres ver la estupidez en acción, no necesitas abrir un tratado de filosofía. Basta con observar la vida cotidiana, porque la estupidez no se manifiesta solo en las grandes catástrofes históricas ni en los delirios colectivos. Está en los pequeños gestos, en los hábitos automáticos, en las frases que repetimos sin pensar. Es un teatro invisible que se representa a diario y en el que, quieras o no, tú también actúas. Mira a tu alrededor. Gente que se endeuda para impresionar a otros que ni siquiera los notan. Gente que discute acaloradamente sobre opiniones irrelevantes mientras ignora los problemas reales que los consumen. Individuos que pasan horas consumiendo noticias falsas, teorías absurdas, modas pasajeras y luego las repiten con solemnidad, convencidos de estar bien informados. Todo lo que parece banal es la estupidez cotidiana funcionando como un reloj preciso. Y lo más inquietante es que no la reconocemos como tal. Nadie piensa, estoy siendo estúpido en este momento. Al contrario, sentimos que tenemos razón, que actuamos con sensatez. La estupidez se esconde tras un disfraz. Frases que parecen lógicas, pero que no significan nada. Por lo tanto, en nuestra era digital, la estupidez ha encontrado su paraíso. Las redes sociales son como un laboratorio de psicosis colectiva. Allí, la estupidez no solo existe, se multiplica, se viraliza, se celebra. Frases sin sentido se convierten en tendencias. Los rumores se convierten en certezas. Las opiniones se disfrazan de hechos. Y lo peor es que, cuanto más absurda es una idea, más fácil parece difundirse. Piensa en la última vez que viste a alguien compartiendo noticias falsas con orgullo. No lo hicieron para engañar. Lo hicieron convencidos de formar parte de algo más grande, de conocer la verdad. Esa convicción es la esencia de la estupidez cotidiana. No es simple ignorancia, es actuar sin conciencia, creyendo al mismo tiempo que uno está despierto. Schopenhauer detestaba esta actitud. Para él el problema no era que la gente desconociera, sino que se enorgulleciera de su ignorancia. Y lo cierto es que nada ha cambiado. Hoy vivimos en un mundo donde cualquier opinión, por absurda que sea, exige respeto, donde cuestionar una idea se interpreta como un ataque personal, donde repetir frases vacías es más cómodo que detenerse a pensar. Pero la estupidez cotidiana no se queda en palabras, se infiltra en nuestras decisiones. Compramos cosas que no necesitamos solo para aparentar estatus. Invertimos tiempo en batallas inútiles, peleas domésticas, discusiones en redes sociales que no llevan a ninguna parte. Nos ofendemos por todo y reaccionamos sin reflexionar. Lo hacemos convencidos de tener razón. Y mientras tanto,
la vida se nos escapa en un ciclo de impulsos irracionales. Aquí surge una distinción crucial. El conocimiento no es conciencia. Puedes leer, informarte, acumular datos y aún así actuar con estupidez. Porque el conocimiento llena la cabeza, pero no cambia nada si no va acompañado de reflexión. La conciencia, en cambio, duele. Te obliga a la introspección, a cuestionar tus motivaciones, a aceptar que quizás has vivido en piloto automático durante años. Y esa incomodidad es precisamente lo que muchos evitan. La estupidez, en cambio, es cómoda, te ofrece certezas, te dice, no pienses demasiado, ya tienes razón. Te da la ilusión de tener el control, aunque te arrastren tus impulsos. Te hace sentir parte de algo, aunque ese algo esté vacío. Por eso es tan atractiva, porque pensar duele, pero ser estúpido da tranquilidad. Y aquí reside la paradoja más oscura. La estupidez cotidiana no solo destruye a los individuos. Cuando se acumula, se convierte en cultura. Lo que era un error personal se normaliza como costumbre. Lo que era una frase vacía se convierte en dogma. Lo que era una moda absurda se convierte en norma social. Y en ese punto, dejar de ser estúpido no solo es difícil, es peligroso porque significa enfrentarse a la multitud. Por eso Schopenhauer insistió en algo esencial. La verdadera inteligencia no se manifiesta en la rapidez de las respuestas ni en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de dudar, de escuchar, de detenerse antes de reaccionar. Pero observe su entorno. ¿Cuántas personas realmente lo hacen? La mayoría prefiere la comodidad de la repetición. Prefieren creer lo que siempre han creído. Prefieren vivir en piloto automático con frases y hábitos prefabricados, sin reflexión. Y en ese terreno, la estupidez cotidiana se convierte en la fuerza más poderosa de todas, invisible, aceptada y celebrada. Quizás piense que esto es una exageración, pero deténgase un momento. Repase su propia vida. ¿Cuántas decisiones tomó el año pasado que realmente provinieron de una reflexión consciente y no de impulsos, hábitos o presiones externas? ¿Cuántas veces repitió una frase porque sonaba bien, no porque la hubiera analizado? ¿Cuántas veces guardó silencio solo para no incomodar? La respuesta, si es honesto, te incomodará. Y esa incomodidad es precisamente el comienzo de la toma de conciencia. Hasta ahora hemos analizado la estupidez en lo común, en lo cotidiano, en lo que sucede en una conversación familiar o en una discusión absurda en las redes sociales. Pero lo cotidiano nunca permanece estático. Se acumula, se multiplica, asciende en la escala social, y cuando la estupidez logra infiltrarse en el poder, deja de ser una molestia privada para convertirse en una amenaza pública. Schopenhauer lo sabía. La estupidez no desaparece en quienes gobiernan. No se disuelve en el aire cuando alguien alcanza un cargo, ni se elimina con títulos o prestigio. Al contrario, el poder la magnifica, la convierte en un monstruo de múltiples cabezas que ya no afecta solo a una persona, sino a todos aquellos que dependen de sus decisiones. Piénsalo, una persona obstinada, incapaz de escuchar, convencida de que siempre tiene la razón, ya puede arruinar una familia, un grupo de amigos o una pequeña empresa. Ahora imagina a esa misma persona con la capacidad de firmar decretos, de movilizar ejércitos, de manipular la opinión pública. Ahí es donde la estupidez deja de ser molesta para convertirse en letal. El poder, unido a la estupidez, tiene un efecto corruptor, no porque transforme al estúpido en alguien más racional, sino porque lo aísla aún más de la realidad. Un líder poderoso rara vez escucha críticas sinceras. A su alrededor se forma un círculo de aduladores que aplauden cada error, refuerzan cada capricho y disfrazan cada torpeza como genialidad. Y si alguien se atreve a contradecirlo, es silenciado, ridiculizado o apartado. Así, el estúpido en el poder nunca se enfrenta a la incomodidad de dudar de sí mismo. Al contrario, vive atrapado en un eco constante que lo convence de que tiene razón. Y cuanto más convencido está, más peligrosa se vuelve su influencia. Porque la estupidez con poder no actúa sola. Es contagiosa, se filtra en discursos,
en decisiones, en leyes, se institucionaliza. Lo que comenzó como una idea absurda termina convertido en norma social. Lo que fue un error personal termina legitimado por decretos, políticas y campañas mediáticas. Y ahí reside la parte más aterradora. La estupidez se vuelve invisible porque se convierte en costumbre. Ya no se puede señalar como una anomalía. Forma parte del sistema. Nadie la cuestiona porque todos la repiten. Quien se atreve a resistir no es visto como valiente, sino como un enemigo. Schopenhauer desconfiaba profundamente de los gobiernos, las masas organizadas y los movimientos colectivos. Sabía que no solemos elegir a los más sabios, sino a quienes mejor claman, a quienes ofrecen soluciones fáciles, a quienes saben manipular las emociones, y estos últimos son casi siempre los menos preparados para pensar con claridad. Basta con mirar la historia. Imperios que se derrumbaron no por la fuerza de enemigos externos, sino por las decisiones absurdas de líderes convencidos de su genio. Políticos que llevaron a sociedades enteras al desastre porque confundieron el ego con la visión. Multitudes que siguieron ciegamente a figuras incapaces de escuchar y que pagaron el precio con guerras, crisis y sufrimiento. Y lo más inquietante es que muchos de esos líderes no actuaron con maldad consciente. No eran villanos de caricatura. Creían sinceramente que hacían lo correcto. Esa convicción fue lo que los hizo tan peligrosos, porque la estupidez, mezclada con buenas intenciones y poder, es casi indestructible. El poder, además, amplifica la estupidez porque le proporciona recursos. Una persona común puede destruir su propia vida y la de quienes la rodean. Una persona estúpida en el poder puede arrastrar a miles, a millones, al abismo. Y aquí conviene recordar algo. El poder no reside solo en presidentes o dictadores. También reside en directores de empresas, líderes de opinión, figuras mediáticas, en quienes deciden que se muestra y que se silencia a los medios. El poder está presente en cualquier lugar donde alguien pueda influir en cómo piensan y actúan los demás. Y si esa influencia nace de la estupidez, el daño se multiplica como una ola gigante. Lo más irónico es que el poder refuerza precisamente lo que alimenta la estupidez, el ego. Cuanto más alto asciende una persona, más difícil le resulta admitir sus errores. Mayor es su temor a parecer débil. Mayor es su necesidad de mantener la ilusión de infalibilidad. Y así, en lugar de abrirse a la duda, se cierran por completo. El ego se convierte en un muro, y tras él, la estupidez se siente invencible. El resultado es un fenómeno escalofriante. Sociedades enteras gobernadas no por la sabiduría, sino por el orgullo de unos pocos. Instituciones que repiten errores evidentes solo para no reconocer las faltas. Multitudes que aplauden lo absurdo porque se ha convertido en ley. Esto es lo que Schopenhauer llamó la tragedia colectiva de la estupidez, una tragedia que hoy se multiplica con la velocidad de la comunicación moderna. Porque en un mundo conectado, el error de una persona poderosa no tarda años en propagarse, se viraliza en segundos. Y así volvemos al punto de partida. Estamos rodeados de estupidez. Sí, pero no solo a nivel individual. Vivimos dentro de sistemas estúpidos creados y reforzados por líderes que jamás se cuestionan a sí mismos. La estupidez deja de ser un defecto humano para convertirse en una maquinaria política, económica y cultural. ¿Y qué se puede hacer ante eso? Esa es la pregunta que muchos prefieren evitar, porque reconocerla implica aceptar que gran parte de lo que llamamos normalidad no es más que estupidez organizada. Implica admitir que la comodidad de seguir órdenes, de repetir discursos, de confiar ciegamente tiene un precio, la libertad de pensar por uno mismo. Y ese es un precio que demasiados están dispuestos a pagar. Si lo cotidiano revela la estupidez y el poder la multiplica, existe un terreno aún más turbio e inquietante, el de la moralidad. Porque pocas cosas han causado tanto daño en la historia de la humanidad como las personas convencidas de que obran bien. Schopenhauer lo vio con brutal claridad. La estupidez con moralidad es más peligrosa que el mal. ¿Por qué? Porque el mal consciente se puede reconocer, combatir y anticipar. Pero cuando alguien actúa con la convicción de que sus actos son justos,
No se cuestiona, no duda, no escucha. Y es precisamente esa certeza lo que lo hace imparable. El mal sabe que es mal. La estupidez moral, en cambio, se cree virtud. Es como un cuchillo en manos de un niño. No hay intención de herir, pero el daño es real y muchas veces irreversible. Piénsalo. Una persona malvada actúa con premeditación, busca un objetivo, pero una persona estúpida con nobles intenciones puede arrasar con todo sin siquiera darse cuenta. La convicción de estar en lo correcto se convierte en una armadura contra cualquier crítica. Si los contradices, no sienten que los estás corrigiendo, sienten que los estás atacando. Y cuando alguien se cree moralmente superior, ya no dialoga, dicta sentencias. La historia está repleta de ejemplos. Censuras para proteger a la sociedad, guerras en nombre de la paz, castigos para salvar almas, movimientos que excluyen, persiguen o destruyen, siempre bajo la bandera de la virtud. Lo inquietante no es la violencia en sí, sino que quienes la ejercen crean estar haciendo lo correcto. No sienten culpa, sienten orgullo. Y si creen que esto pertenece al pasado, basta con mirar nuestro presente. La corrección política se ha convertido en una inquisición digital. Las redes sociales funcionan como tribunales improvisados donde miles linchan verbalmente a alguien en nombre de la justicia, sin siquiera preguntarse si hay pruebas. Autoridades que imponen normas absurdas con el lema "es por tu propio bien". Grupos que, en nombre de la pureza ideológica, cancelan, excluyen y ridiculizan todo en nombre de una supuesta virtud. Todo ello con aplausos de fondo. Schopenhauer advirtió que una moralidad rígida e incuestionable, sin pensamiento crítico, no es verdadera moralidad. Es ignorancia disfrazada. Y esa ignorancia, sintiéndose virtuosa, no se percibe como un error, sino como una victoria. Es como si la estupidez encontrara un traje sagrado que la hiciera intocable. Aquí la psicología también nos da pistas. El sesgo de superioridad moral nos hace creer que nuestras decisiones son más éticas que las de los demás, incluso cuando hacemos exactamente lo mismo. Esa sensación de estar del lado correcto alimenta un ego que se niega a escuchar, que solo busca validación. Y en ese terreno, la estupidez florece como nunca antes. Pero existe un antídoto que Schopenhauer defendió: la verdadera compasión, no la compasión superficial de sentirse bien por ayudar a alguien una vez al año. No la compasión exhibida en redes sociales para recibir aplausos, sino la profunda empatía que surge al ver al otro como un ser humano, con sus contradicciones, con su historia, con su sufrimiento. Una moral basada en la compasión no busca imponer, busca comprender. Lo contrario ocurre con la estupidez moral. No comprende los matices. Solo conoce el blanco y el negro. Solo conoce el bien y el mal. Solo admite absolutos. Jamás duda. Y lo que no admite matices, lo que no deja espacio para la contradicción, tampoco deja espacio para la humanidad. Este tipo de estupidez es especialmente peligrosa porque se normaliza como virtud. El fanático que censura ideas diferentes no se siente un represor, se siente un defensor de la justicia. El político que promueve leyes absurdas en nombre de la protección no se siente un tirano, se siente un salvador. La multitud que ataca a alguien en las redes sociales no se siente cruel, se siente heroica. Es ahí donde la estupidez moral se convierte en una de las caras más oscuras de la psicosis colectiva, porque ya no se trata simplemente de la masa siguiendo un impulso, sino de la masa convencida de que ese impulso es ético, de que destruir al otro es un deber, de que silenciarlo es un acto de justicia. La estupidez moral no desaparece con más educación ni con más datos, porque no se trata de pura ignorancia, se trata de orgullo. Es una ceguera voluntaria que se envuelve en principios y se resiste a toda crítica. Y como todo dogma, se perpetúa porque otorga identidad, porque ofrece seguridad, porque simplifica lo complejo. Obsérvalo en tu vida diaria. Personas que se niegan a escuchar porque va en contra de sus valores. Individuos que rechazan cualquier argumento porque contradice su principio sagrado. Conversaciones que mueren no por falta de razones,
sino por un exceso de certezas. Y la pregunta inevitable es, ¿cuántas veces has caído tú mismo en esa trampa? ¿Cuántas veces has cerrado los oídos convencido de que defendías lo correcto cuando, en realidad, solo defendías tu orgullo? Porque la estupidez moral no es un fenómeno externo, reside en todos nosotros. Surge cada vez que confundimos convicción con verdad, cada vez que elegimos la seguridad de la certeza en lugar del riesgo de la duda, cada vez que repetimos un principio sin cuestionar sus consecuencias. Y mientras sigamos sin mirar esa sombra dentro de nosotros, seguiremos repitiendo la misma tragedia. La virtud se convirtió en arma, la moral en dogma, la estupidez en bondad. En el párrafo anterior vimos cómo la estupidez puede disfrazarse de virtud, pero hay algo aún más siniestro, más devastador, cuando esa estupidez deja de ser individual y se vuelve colectiva. Cuando ya no hablamos de un error personal, ni de un dogma moral, ni de un líder arrogante, sino de multitudes enteras que caen en trance. Es entonces cuando la estupidez se transforma en un monstruo de 1000 cabezas. Una persona estúpida puede arruinar un momento. Un grupo de personas estúpidas puede arruinar un siglo. Schopenhauer lo intuyó. Nietzsche lo dijo sin rodeos. La locura es rara en el individuo, pero en los grupos, en las naciones, en las épocas, es la norma. Y la vemos repetirse una y otra vez. Imperios que colapsan no por ataques externos, sino porque toda su población se rinde ante delirios colectivos. Movimientos sociales que surgen como clamores de libertad y terminan como turbas que arrasan con todo a su paso. La estupidez colectiva no es una simple suma de errores individuales. Es una fuerza distinta, una especie de psicosis compartida que se alimenta del miedo, de la necesidad de pertenencia, de la comodidad de no pensar. Y lo más perverso es que, dentro de la multitud, cada uno cree actuar libremente cuando en realidad solo obedece al rebaño. La psicología lo ha demostrado de forma escalofriante. El experimento de Solomon Asch en la década de 1950 es un claro ejemplo. Los participantes observaban líneas en una tarjeta y debían identificar cuál era la misma que la de referencia. La respuesta correcta era obvia, pero cuando los actores que formaban parte del experimento respondieron incorrectamente a propósito, la mayoría de los participantes reales, bajo presión, terminaron respondiendo igual que la multitud, aun sabiendo que era erróneo. La necesidad de encajar fue más fuerte que la evidencia que veían con sus propios ojos. Ese es el mecanismo esencial de la estupidez colectiva. La verdad se disuelve ante el miedo a ser diferente, y lo que queda es un eco repetido tantas veces que parece una certeza. Hoy este fenómeno es más visible que nunca. Una mentira difundida en redes sociales se convierte en verdad en cuestión de horas. Una narrativa fabricada por un poder político mediático se transforma en dogma cultural, y quienes se atreven a cuestionarla son señalados, ridiculizados y silenciados. La masa no necesita pruebas para defender su postura. Solo necesita volumen. Gustave Le Bon, en su clásico La multitud, un estudio de la mentalidad popular, lo describió con precisión. Cuando los individuos forman parte de un grupo, pierden su responsabilidad personal, su capacidad crítica se reduce y lo que queda son emociones primitivas, miedo, ira, obediencia ciega. En lugar de pensar como adultos racionales, se comportan como niños excitables, fáciles de manipular. Y aquí está la clave. La multitud no busca la verdad, busca la cohesión. Prefiere mantener la ilusión de unidad antes que arriesgarse a pensar diferente. De ahí surge lo que los psicólogos llaman ignorancia pluralista. La mayoría, en realidad, duda, pero como nadie se atreve a decirlo en voz alta, todos creen que los demás están convencidos. El silencio se convierte en complicidad y la estupidez se propaga. La historia nos muestra con brutalidad los efectos de este fenómeno, desde la caza de brujas hasta los regímenes totalitarios del siglo XX. Desde las histerias económicas que arruinaron países hasta los pánicos sociales creados por rumores. Siempre el mismo patrón, un miedo compartido, una narrativa simple, un enemigo inventado y la multitud sumida en un trance.
Y lo aterrador es que nadie dentro de esa multitud cree estar equivocado. Al contrario, cada uno siente que defiende lo correcto, que lucha por la verdad, que protege a su grupo. La masa ignorante jamás se percibe a sí misma como tal. Siempre cree estar del lado de la justicia. Obsérvela en nuestro presente. Ideas absurdas que se viralizan, creencias que nadie cuestiona por miedo al rechazo, grupos que atacan con furia a quienes piensan diferente. No importa si el argumento es débil, si las pruebas son inexistentes. Lo que importa es que todos lo digan, y si todos lo dicen, debe ser cierto. Esa es la trampa. La repetición sustituye al razonamiento. La convicción colectiva reemplaza a la evidencia, y poco a poco, la estupidez se normaliza hasta convertirse en cultura. En ese clima, pensar por uno mismo se vuelve peligroso. Preguntar, ¿y si esto no es cierto?, puede costarte amistades, reputación, incluso tu trabajo. La multitud no perdona a quien rompe la armonía. Porque cuando alguien cuestiona, no parece que esté criticando una idea, parece que está traicionando al grupo. Y es ahí donde la estupidez colectiva se convierte en psicosis. La masa ya no es un conjunto de individuos. Es una entidad emocional reactiva, violenta cuando se siente amenazada. Y esa entidad puede devorar todo lo que encuentra a su paso: la razón, la verdad, la libertad individual. Lo más inquietante es que esta fuerza no necesita de maldad consciente. No se alimenta de villanos maquiavélicos, se alimenta de algo mucho más común: la necesidad de pertenecer. Ese miedo ancestral a ser el extraño, el expulsado de la tribu. Lo que antes era el miedo a morir solo en la sabana, hoy es el miedo al ridículo, al aislamiento, al rechazo. Y ese miedo basta para silenciar a millones. Por eso la estupidez colectiva es uno de los fenómenos más oscuros de nuestra especie. Porque convierte lo irracional en norma, porque transforma el error en cultura, porque arrastra a personas inteligentes a comportarse como marionetas. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cuántas de tus ideas son realmente tuyas? ¿Cuántas son solo ecos de lo que has oído una y otra vez? ¿Cuántas veces has guardado silencio para no ser señalado? Responder a estas preguntas con honestidad es doloroso, pero también es el primer paso para escapar de la hipnosis de la multitud. Hasta ahora hemos analizado la estupidez en sus múltiples facetas: la cotidiana, la moral, la institucional, la colectiva. Hemos visto cómo arruina vidas, cómo corrompe el poder, cómo arrastra multitudes hacia la psicosis. Y quizás pienses que has estado observando desde fuera, que todo esto habla de los demás. Pero ahora llega la parte más incómoda, la más brutal. ¿Y si el estúpido también eres tú? Schopenhauer no escribió su filosofía para que lo señalaras con el dedo. No quería que usáramos sus palabras como armas contra otros. Su mensaje era más doloroso. La estupidez es una enfermedad universal. Todos la padecemos. No hay vacuna. No hay excepciones. La verdadera pregunta no es si estás rodeado de gente estúpida. Eso es evidente. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces has actuado con la misma estupidez? ¿Cuántas veces defendiste una idea solo porque era tuya? ¿Cuántas veces callaste verdades incómodas para encajar? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por tus impulsos y luego inventaste una buena historia para justificarlo? La estupidez no es solo lo que ves afuera, es la certeza que sientes adentro cuando dejas de dudar. Es esa seguridad que te invade cuando crees tener todas las respuestas. Es la voz de tu ego disfrazada de sabiduría. La psicología lo confirma. La inconsciencia combinada con el orgullo es el terreno fértil de la estupidez. La ignorancia sola se puede corregir con conocimiento, pero la ignorancia orgullosa, convencida y segura de sí misma, es casi invencible, y todos hemos caído en ella. Piénsalo. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Alguna vez has repetido una opinión que no era tuya, pero la has defendido como si lo fuera? ¿Alguna vez te has hecho el sordo en un debate solo para no sentir que estabas equivocado? Eso es estupidez, no la del otro, sino la tuya. Y lo más inquietante es que no duele.
La estupidez no genera alarma. Se siente bien, da seguridad, te protege de la incomodidad de pensar demasiado, te hace sentir parte de algo. Por eso es tan difícil de detectar, porque se disfraza de certeza. Ahí reside el verdadero desafío. Escapar de la estupidez no significa volverse perfecto ni acumular más datos. Significa cultivar la capacidad de dudar de uno mismo, de observar los pensamientos antes de proclamarlos como verdades absolutas, de guardar silencio cuando no se tienen pruebas, de escuchar cuando el ego exige hablar. Schopenhauer lo intuyó. El silencio es más revolucionario que 1000 discursos. No el silencio del miedo, sino el silencio de la reflexión. Ese espacio interior donde uno se pregunta, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde viene esta idea? ¿A quién beneficia que yo crea esto? ¿Qué pasaría si me equivocara? En un mundo que premia la reacción rápida, el juicio instantáneo y la opinión estridente, detenerse a pensar ya es un acto de rebeldía. ¿Y cómo escapar de la psicosis colectiva que hoy se multiplica en las redes sociales, en la política y en la cultura? La respuesta no es huir del mundo, sino despertar en él. Es construir una especie de cortafuegos interno que proteja tu claridad de la contaminación masiva. 3 pasos que parecen sencillos, pero que exigen un valor enorme. Pensar antes de hablar, guardar silencio cuando no estés seguro y escuchar incluso lo que no quieres oír. Los gestos aparentemente insignificantes son dinamita contra la estupidez. Pero no basta con el trabajo interior. También necesitas rodearte de personas que valoren la verdad por encima de la comodidad. Una comunidad de pensadores, no de seguidores. Personas dispuestas a discrepar sin destruirse mutuamente, que comprendan que dudar no es traición, sino la forma más profunda de respeto. Y aún así, prepárate, despertar tiene un precio. Ver con claridad en un mundo enloquecido puede dejarte solo. Te ridiculizarán, te señalarán, incluso podrían odiarte. Pero pregúntate, ¿prefieres el consuelo de las mentiras o la incomodidad de la verdad? La verdadera libertad no es rebelión, no es alzar la voz contra la corriente. Es caminar en silencio, con claridad, aunque nadie te acompañe. Porque cuando tu identidad ya no depende del aplauso de la multitud, te vuelves inmune. Eso es lo que más teme la psicosis colectiva, al individuo despierto. Porque una sola mente lúcida puede sembrar la duda en miles. Y la duda es lo único que rompe el hechizo. Quizás no podamos acabar con la estupidez del mundo. Quizás sea parte inevitable de nuestra condición humana, pero podemos decidir no ser sus esclavos. Podemos elegir ver aunque duela, escuchar aunque sea incómodo, guardar silencio aunque el deseo de gritar arda en nuestro interior. Y si has llegado hasta aquí, si has soportado este oscuro, crítico y brutal viaje, ya has dado un paso importante. Porque no todos tienen la paciencia para la introspección, para resistir la tentación de señalar siempre al otro. Así que gracias. Gracias por pensar, aunque duela. Gracias por no cerrar el video cuando empezó a incomodarte, porque con ese gesto ya estás rompiendo con la psicosis colectiva. Recuerda, el mundo no necesita más seguidores inteligentes, necesita individuos conscientes, personas capaces de defender su verdad, aunque su voz tiemble. Y ahora te toca elegir. ¿Quieres seguir el murmullo de la multitud? ¿Cómodo? ¿Anestesiado? ¿O prefieres arriesgarte a estar solo pero lúcido? Porque, al final, escapar de la estupidez no es una huida. Es una evolución. Y esa revolución silenciosa empieza contigo, porque con ese gesto ya estás rompiendo con la psicosis colectiva. Recuerda, el mundo no necesita más seguidores inteligentes, necesita individuos conscientes, personas capaces de defender su verdad, aunque su voz tiemble. Y ahora te toca elegir. ¿Quieres seguir el murmullo de la multitud? ¿Cómodo? ¿Anestesiado? ¿O prefieres arriesgarte a estar solo, pero lúcido? Porque, al final, escapar de la estupidez no es una huida. Es una evolución. Y esa revolución silenciosa empieza contigo, porque con ese gesto ya estás rompiendo con la psicosis colectiva. Recuerda,
El mundo no necesita más seguidores inteligentes. Necesita individuos conscientes, personas capaces de defender su verdad, aunque su voz tiemble. Y ahora te toca elegir. ¿Quieres seguir el murmullo de la multitud? ¿Cómodo? ¿Anestesiado? ¿O prefieres arriesgarte a estar solo, pero lúcido? Porque, al final, escapar de la estupidez no es una huida. Es una evolución. Y esa revolución silenciosa empieza contigo.